Entonces, en total, ¿cuánto tenemos? Una hora, ¿verdad? Sí, Una una hora en hora y total. media podemos llegar, hasta las 7:30 podemos llegar tranquilamente. Que manejás el horario vos. Bueno, bueno. Alper, bueno, yo te doy las gracias por la invitación. Siempre es una linda experiencia poder compartir con otros el mismo interés por la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que cuando fue que también estuve ahí en la escuela de Sion hace, ¿cuándo fue? Para el diciembre del año pasado fue, ¿no? El Sí, anteaño pasado, de antes. 2019. Sí, sí, sí. Eso. Y Connie me invitó a que diera ahí una clase Una en su clase, curso. una clase particular, así, temática Eso. también. Sí, Exacto, ese fue un lindo, muy lindo grupo también, sí, sí. sí, sí, Así sí. que, bueno, así que entonces estoy contento de poder estar de nuevo con ustedes. No, y Mira, lo que les decía, lo decía en serio, decir, uno tiene un itinerario, pero lo interesante de esto es eso, ¿no? El descubrirse como creyente y bueno, yo le doy gracias a Dios por las oportunidades que Dios me ha dado a través de los obispos o de las personas que me han dado la oportunidad de estudiar y de dedicarme a la Biblia, ¿no? Yo tengo 35 años de cura, es decir, que he sido pastor fundamentalmente, ¿no es cierto? Y siempre he dividido mi tiempo entre la enseñanza y la parroquia. Y eso, yo también le doy gracias a Dios, porque a pesar de que uno tenga que dedicarse mucho al estudio también, el hecho de no poder dedicarse totalmente al estudio termina siendo una cosa buena, mm, porque uno tiene dos pies, ¿no es cierto? Uno en la pastoral concreta y sencilla y exigente de todos los días, y después también lo de la Biblia. Y entonces, en ese mismo sentido, quiero compartir lo que al fin y al cabo también me sirve a mí, ¿no es cierto? Entonces, acercarnos a la figura de los profetas me parece una cosa interesantísima, porque de alguna manera también nosotros estamos llamados a ser profetas, ¿no es cierto? Y a tener una mirada profética sobre la vida. Entonces es interesante ver qué nos dice la Biblia sobre eso, ¿no? También resulta también impactante porque, fíjense, a nosotros nos impresiona hoy, quizás más que nunca, siempre nos ha impresionado, pero hoy más que nunca nos impresiona esa especie de silencio de Dios, ¿no? A veces nos pesa el hecho, a veces nos gustaría que hablara más claro, ¿no es cierto? O más fuerte, no sé. Y sin embargo nos encontramos en la Biblia con gente como Amós, que siente a Dios tan fuerte como se siente el rugido de un león, ¿no? Así dice Amós 1, 2, ¿no? De tal manera que no puede mirar para otro lado ni hacer como si nada hubiese oído, ¿no? Eh, Se siente así irrefrenablemente llevado a hablar en nombre de su Dios. Entonces a nosotros nos impacta encontrar en la Biblia gente como esta que siente tan fuerte la voz de Dios en la vida, ¿no? Los profetas además se presentan ante nosotros con esa pretensión de haber visto al invisible, ¿no? Así dice Isaías, dice, eh, yo vi al Señor sentado, ¿no? En un trono excelso y elevado, de haber visto al invisible, de haber oído al inaudible, ¿no? O sea, dice, Yahvé me dijo, ¿no? Se nos impacta estas cosas, ¿no? Y más allá digamos, de la realidad literaria que encontramos nosotros en los libros, estos personajes de los que los libros hablan y que nos hablan en los libros proféticos, nos interpelan y nos dan hasta un poco de envidia, por un lado, ¿no es cierto?, de tener esa experiencia tan fuerte de Dios que a nosotros nos gustaría tener, y también nos da también ese deseo de buscar a Dios en la vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo después divido más o menos este rato, esta reflexión en tres partes, y en la primera una cosa más general, en la segunda veríamos un poquito más concretamente en Isaías, y la tercera una reflexión más en general sobre la figura de los profetas en la tradición deuteronómica, que es la que más ha marcado la redacción de los libros bíblicos, ¿no? Entonces, a esta charla o esta clase o esta reflexión le pondría como título la figura canónica del profeta, ¿no? Figura canónica del profeta. Y voy a explicar por qué le llamo así, figura canónica, ¿no?
Fíjense que hay como, en primer lugar, hay como un cambio de paradigma en los estudios de los libros proféticos. Esto es interesante porque a mí también me ha impactado. Yo hoy enseño los libros proféticos de manera distinta a la que lo enseñaba hace 30 años cuando empecé a enseñar, ¿no? Eh, porque hay, digo, un cambio de paradigma porque se ha pasado de un interés por buscar la parte más antigua de los profetas, lo que serían las palabras realmente pronunciadas por boca de los profetas, es decir, la ipsísima verba profete, como dirían en latín, las mismísimas palabras del profeta. Eso es lo que había como principal interés en la ciencia bíblica en un tiempo, ¿no? Entonces se valoraba mucho eso. A ver, aquí encontramos realmente un oráculo pronunciado por Amós, más antiguo, ¿no? Y lo demás, y bueno, lo demás son añadidos redaccionales. Había una especie de desprecio por el resto, ¿no? Porque era añadido redaccional, se le llamaba. La expresión es un poquito peyorativa, digamos, por lo menos en nuestro oído, ¿no? En cambio, se ha pasado, como digo, de la búsqueda de las mismísimas palabras de los profetas a una atención mucho mayor al libro profético como tal, como composición literaria, ¿no? Y porque es que en realidad es como muy sensato, porque la única manera que tenemos nosotros de acceder a los profetas son los libros, no tenemos otra manera, ¿no es cierto? No podemos invocar el espíritu de Miqueas, ¿no? Solamente leyendo el libro, ¿no es cierto? Podemos acceder a estos profetas. Entonces, en primer lugar, a las personas, a la personalidad del profeta llegamos a través del personaje literario de sus libros. Entonces vale la pena realmente prestar atención al libro como tal, al libro profético como composición literaria. Y después hay, dentro de este mismo cambio de paradigma, diríamos, hay de un interés por situar el profetismo bíblico en el marco de la historia de la religión, entonces ver cómo eran estos personajes, estas figuras proféticas, estos hombres y mujeres de la antigüedad que tenían contacto con la divinidad y que se ha pasado de ese interés a una, digamos, que estaría en el plano de la historia de la religión, a un interés por comprender la teología del profetismo contenida y expresada en los libros concretos de la Biblia, ¿no? Entonces, eh, a ver, la otra es también una búsqueda legítima, también fecunda, ¿no es cierto? Reconstruir los rasgos de estos profetas de la antigüedad. Vamos a volver sobre eso en un momentito, ¿no? Entonces, el valor de los libros proféticos no está en la precisión de los datos, no está el valor de los libros proféticos, no está en la precisión con la que reflejan los hechos de la historia fáctica, los detalles de la vida de Oseas, si estaba casado, si la mujer era prostituta sagrada, bueno, no está ahí el valor. El valor está en la interpretación que ellos brindan de la historia, ¿no? Esa interpretación elaborada desde la fe, desde la experiencia de la fe. Entonces se trata de libros inspirados, esa es nuestra convicción de fe, por eso los leemos así con este cariño con el que los leemos, libros inspirados, es decir, obras literarias escritas bajo el impulso del Espíritu Santo. Por lo tanto, el mensaje no está en la historia narrada, sino en la narración de esa historia. No tanto en las palabras exactas reproducidas de los profetas, sino en el modo como los que los recogieron, las recogieron. Entonces, no tanto en el reflejo de la personalidad, la persona histórica que está detrás, sino del personaje literario que construyen y que nos ofrecen a nosotros como un modelo de creyente, como un modelo de fidelidad a Dios, y que nos proponen como una figura canónica. Por eso hablo de figura canónica. Entonces, en la labor literaria que realizaron, los que redactaron estos libros, esa labor literaria es su forma de hacer teología. Es su forma de hacer teología. Nos transmiten un testimonio de fe que nosotros queremos acoger, queremos captar, ¿no? Si esa labor, esa labor literaria, que es su forma de hacer teología, si esa labor está guiada por el Espíritu de Dios, y bueno, el resultado tiene un valor normativo para la comunidad creyente de todos los tiempos, ¿no es cierto? La nuestra también. Sirve incluso para configurar nuestra forma de creer, porque la palabra bíblica es palabra humana de Dios, entonces para nosotros tiene un peso grande, ¿no? Entonces hay un retrato de profeta que nosotros podríamos reconstruir, vuelvo a esta idea, un retrato de profeta que nosotros podríamos reconstruir valiéndonos de la investigación llevada a cabo en el plano de la historia de las religiones, ¿no? Aplicada al ámbito del Medio Oriente antiguo en general,
o al ámbito de Israel en particular, ¿no? Fíjense que en eso hay un montón de datos hoy, cada vez hay más datos sobre eso, ¿no? Sobre estas figuras, por ejemplo, qué sé yo, el relato de Buen Amón en Egipto, estos escritos, estas cartas del rey Simri-Lim en Siria, o el profetismo en Mari, en la Alta Mesopotamia, una serie de documentos bien interesantes, incluso los oráculos, por ejemplo, que les dirige la diosa Istar de Arbela al rey Azaradón, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta especie de oráculos también dirigidos a los reyes de Asiria. Hay mucha documentación interesante y bueno, en ese sentido, junto a otros documentos de la antigüedad, del Medio Oriente antiguo, que están hoy estudiados, recogidos, traducidos, la mayoría están traducidos al inglés, al francés, algunos también los han traducido también al castellano. Junto a esos documentos también está la Biblia, que también proporciona datos importantes para reconstruir entonces el retrato del profeta de la historia de las religiones, qué funciones tenían, si estaban relacionados con los templos, con los reyes, si tenían una función cultural, si eran personas cualquiera, si era una institución, bueno, todo eso que podemos hacer, ¿no es cierto? Pero no es a eso a lo que nos vamos a dedicar. Lo que nosotros pretendemos, en cambio, es percibir de la manera más consciente cómo se presentan las figuras proféticas en los textos bíblicos. Es decir, qué se nos dice de estos personajes y qué nos dicen ellos mismos de sí mismos. Para eso vamos a prestar atención a los aspectos literarios de los libros y a estos personajes llamados profetas, ¿no? Por eso vamos a hablar de la figura canónica del profeta, es decir, de los profetas, tal como los libros quieren que nosotros los imaginemos. Es decir, los libros bíblicos nos presentan, nos inducen a imaginar a los profetas de una manera determinada. Nosotros vamos a aceptar las reglas del juego del libro, nos vamos a dejar llevar por lo que el libro, nos vamos a dejar guiar por lo que los libros bíblicos hacen con nosotros como lectores. Y en eso yo quiero, en un segundo momento ahora, después de esta aclaración un poco más general, que nos centremos en el libro de Isaías, ¿no? Fíjense que en el libro de Isaías, si ustedes se fijan, por ejemplo, en Jeremías, ustedes tienen en el capítulo 1 ya un relato de vocación. En el libro de Isaías, por ejemplo, el libro no se abre con un relato de vocación, ¿no? Al comienzo del libro. Recién en el capítulo 6, ¿no? Él mismo, profeta, narra el encargo que Dios le ha hecho, que el Señor le ha hecho, ¿no? En el capítulo 6 dice: el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor, yo traduzco, yo vi a mi Señor sentado en un trono excelso y elevado, y las orlas de su manto llenaban el templo. Recién en el capítulo 6, ¿no? Vale decir, han pasado ya 5 capítulos enteros y recién se narra esta especie de vocación y misión profética, ¿no? Es decir, capítulos 1 al 4 contienen como la descripción de la deplorable situación en la que se encontraba Jerusalén, ¿cierto? Pero lo va haciendo como en negativo y positivo, ¿no? Capítulo 1 describe esa situación de injusticia, de opresión, de corrupción, de traición a la alianza en la que se encuentra, la que antes era Villa Fiel, que ahora se ha prostituido, dice el versículo 21. Sin embargo, aparece una versión positiva en el capítulo 2. Sucederá en los días futuros que el monte de la casa del Señor estará firme por encima de los montes, se alzará por encima de las colinas, hacia él confluirán todas las naciones, acudirán pueblos numerosos y dirán: venid, vengan, vamos a subir al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Es decir, aparece el capítulo 1, versículo 2, a capítulo 2, versículo 5, la descripción de la deplorable situación de Jerusalén en la actualidad y la visión de la situación ideal de la Jerusalén futura. Después pasa lo mismo, ¿no? En 2.6 vuelve de nuevo a la situación negativa en el presente, y en el capítulo 4 la visión positiva, ¿no? Es decir, en el futuro también
aquel día el germen del Señor será magnífico y glorioso, el fruto de la tierra será orgullo y ornato de las supervivientes de Israel, etc. Fíjense cómo los primeros capítulos entonces aparecen así, pintando la situación actual, con tonos más bien sombríos, y en la esperanza de una transformación de esa ciudad en el futuro. Va a ser tan maravillosa la situación que va a atraer incluso a todas las naciones. Y después de presentar todo ese panorama, recién aparece en el capítulo 6 la figura de Isaías, ¿no? Entonces Isaías y su círculo de discípulos aparece como un primer punto de luz, que empieza como un círculo de luz que se empieza a ampliar en esa Jerusalén condenada que aparecía al principio, ¿no? Entonces insinúa una esperanza a partir del profeta Isaías y del resto de sus discípulos que aparecen, por ejemplo, en 8:16 habla de él, de sus discípulos. Aquí estoy yo y mis discípulos, ¿no? Entonces, esa visión del capítulo 6, en eso nos vamos a detener un poquito. Fíjense que aparece como engarzada en un marco literario, ¿no? Si ustedes ven, hay como un doble marco que rodea a esta visión, y el capítulo 6 es como la primera tabla de un tríptico, ¿no? Aparece el capítulo 6, que es una narración en primera persona, ¿cierto? Yo vi el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono. Capítulo 7 es una narración, un relato en tercera persona. Y el capítulo 8, otra vez un relato en primera persona. Dice, el Señor Adonai me dijo, toma una placa grande, escribe en ella con buril, etc. Entonces, como decía yo, como tres tablas que forman como un tríptico que se abre, y la primera de esas sería el capítulo 6. Ese trozo, esa perícopa, ese trozo de la profecía de Isaías, parece como orientada al primer ejercicio de la misión, ¿no? Después del capítulo 6, en el que aparece su encuentro con Dios y su misión, aparece la primera intervención, digamos, de Isaías frente al rey Ahaz, capítulo 7, ¿no? En el tiempo de Ahaz, rey de Jotán, hijo de Josías, etc. Y el envío de él, ¿no es cierto? Dice el versículo 3, entonces Yahvé dijo a Isaías, sal con tu hijo Shear Yashub al encuentro del rey Ahaz. Entonces, capítulo 6, orientado todo al primer ejercicio de la misión de Isaías, en el que va a comprobar ya eso que ya le adelantaba el Señor. Fíjense que al darle la misión, ya le dice con sinceridad el Señor a Isaías que dice que la respuesta va a ser negativa, digamos, ¿no? Escuchad bien, pero no entendáis. Dice, ve y dile a ese pueblo, versículo 9, ¿no? 6, 9. Ve y dile a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. Embota el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos, no sea que acabe viendo y oyendo, que su mente recapacite y se convierta y se le cure. Este adelanto efectivamente de los resultados lo va a comprobar Isaías el pobre ahí en el mismo capítulo 7 ya de entrada, ¿no? El primer endurecimiento, ¿no? De esa gente, y esa gente es la gente de la corte de Jerusalén. Esa misión se completa en el capítulo 8, ¿no? La tercera tabla del tríptico, como digo, capítulo 8, versículos 1 al 18, con la enseñanza que él dice que tiene que esa enseñanza la selle junto con sus discípulos. 8:16, ¿no? 8:16 dice, guarda esta advertencia, pon un sello a esta enseñanza entre mis discípulos. Esos discípulos van a asegurar la continuidad de la misión del profeta. Cuando el profeta desaparece, ¿quiénes continúan su misión? Son los discípulos del profeta y el libro. Entonces la palabra del profeta sigue resonando en el libro profético y en los discípulos del profeta, ¿no? El libro y la comunidad de los discípulos continúan esta misión. Bueno, vamos a ver un poquito si quieren, a ver si compartimos la pantalla. Sí.
Sí. Puedo compartir desde aquí, ¿verdad? Sí, espera un segundito que te habilito. Sí. Eso. Perdón, ¿eh? Intentemos entender un poquito mejor el capítulo 6, ¿no? Un segundito que estoy buscando, pues se me mezcló. Deme un momento. Bueno, mientras No, tanto, ahí vamos. Un segundo. fijemos en el capítulo 6, si lo Ahí tienen va. ahí en la Biblia, Ahora ¿no? sí, ahora sí. Buenísimo. Ahora sí. Ahí estamos, ¿no es cierto? Se ve. Vamos a ponerle aquí. Eso. Ahí está, ¿verdad? Sí, se ve Entonces, perfecto. ahí entonces, Isaías 6 y en su contexto. Vamos a ver, ¿no? Ahí. Entonces, fíjense cómo se abre el libro de Isaías, ¿no? El libro de Isaías se abre con un título. Los títulos son, no los títulos que pone el editor de nuestra Biblia, la Biblia de Jerusalén, etcétera, sino los títulos que figuran en el mismo libro hebreo, ¿no? Los títulos son las ayudas que nos ponen los redactores para orientar nuestra lectura. Y este primer título dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, en tiempos de Osías, de Jotam, de Ahaz y de Ezequías, reyes de Judá. El título entonces, como les decía, es una ayuda, una guía, una indicación que propone el redactor para guiar nuestra lectura. Es cómo quiere que nosotros entendamos el libro. Impacta porque el texto dice visión. Nosotros esperaríamos un libro o palabras, no sé, oráculos. No, pero el título del libro de Isaías es visión, Hatzón, ¿no? Hatzón Yeshayahu ben Amotz, Asher Hatzá, Asher Hatzá, al Yehuda, y al Yerushalayim. Así que entonces, visión que visionó, dice, ¿no? Visión que visionó Isaías, es hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Y cuando lo sitúa también en el contexto histórico, como se hace en la antigüedad, que no había calendario universal, se situaban los acontecimientos históricos de acuerdo a los reinados, el reinado de un determinado monarca, ¿no? Y en este caso, Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Podríamos nosotros ir a una tabla cronológica que suele haber en los finales de nuestras Biblias y comprobar a qué periodos históricos corresponden estos reinados de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Se trata de un periodo de casi 40 años, ¿no es cierto? Desde la muerte de Osías hasta los años de Ezequías. Unos 40 años de ministerio, podríamos decir así. Pero de alguna manera nos está pautando la división de la primera parte del libro de Isaías. Fíjense que si uno avanza en la lectura del libro, se encuentra otros títulos y referencias cronológicas. Por ejemplo, va al capítulo 2, versículo 1, otra vez dice como segundo título, ¿no? Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Contrastan, ¿no es cierto? Porque la primera parte, todo este capítulo 1, es una pintura muy sombría de la situación de Jerusalén, ¿no? De injusticia, de corrupción, de violencia, de hipocresía, etcétera, de un culto vacío, de una liturgia hueca. Y en el capítulo 2, como si se abriese una nueva realidad, otra cosa que ve, otra visión que estuvo Isaías, hijo de Amós, y era realidad maravillosa de esa Jerusalén futura, transformada por Dios y fuente de esperanza y como escuela de vida para todas las naciones de la tierra. Segundo título. Si uno va ahora al capítulo 13, tendría ahí un título mayor, también que marca el comienzo de la segunda parte del libro de Isaías, ¿no? La primera parte terminaría con esa especie de salmo, capítulo 12, y en el capítulo 13 empiezan ya los oráculos contra las naciones, que
tiene como que también tiene un título, Oráculo contra Babilonia, que recibió Isaías, hijo de Amós. Bueno, entonces quiero que nos fijemos en la mención de los reyes, porque el título primero nos hablaba de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías. Bueno, en el capítulo 6, versículo 1, dice, en el año de la muerte del rey Osías, ahí está, mencionado el primer rey, ¿verdad? El primero de los reyes es Osías, y nos habla en el año de la muerte del rey Osías. Capítulo 7, versículo 1, en tiempo de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Josías, rey de Judá, subió Razón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí menciona a Ahaz y a Jotán, ¿no? Jotán reinó pocos años, incluso fue regente durante la época de enfermedad de su padre Osías, y le sucedió casi un poquito tiempo después su hijo Ahaz. Ahí está el tercero de los reyes mencionados, sería Ahaz. Y después nos tenemos que ir al capítulo 36, al final casi del primer Isaías, y encontramos al cuarto de los reyes mencionado en el título. 36 dice, el año 14 del rey Ezequías atacó Sennacherib, rey de Asiria, todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Fíjense cómo este título del capítulo 1, versículo 1, nos da como una especie de marco que encierra, abraza los capítulos 1 al 39, digamos, el 36, 37, 38 y 39 forman un bloque. Entonces, estos cuatro son como un programa que se desarrolla entre el capítulo 1 y el 39. El capítulo, entonces, el primer título grande, cubre toda esta primera parte del libro de Isaías. Y el segundo elemento relaciona el ministerio del profeta con el gobierno de 4 reyes, ¿no? Interesante cómo el ministerio de los profetas aparece vinculado a la figura de los reyes de Judá en este caso, ¿no? Bueno, en la primera parte, capítulos, ahí tenemos un poquito el esquema, después le puedo mandar la presentación esta si quieren, si les sirve. Sí, entonces, por supuesto. Entonces, los primeros 4 capítulos, podríamos ver cómo dividirlo como en actos y en escenas, si quieren, ¿no es cierto? La escena 1 sería el capítulo 1 y 2.5, entonces versión negativa y positiva de la ciudad. La escena 2 también, 2.6 empieza la visión más negativa de la situación, en cambio el capítulo 4, versículos 1 al 6, también tiene una visión de futuro mucho más luminosa y positiva. En el centro de esta primera parte está este acto segundo, digamos, que diría desde el capítulo 5 hasta la primera parte del capítulo 10. Hay un prólogo que empieza con el canto de la viña, la canción de las viñas, un epílogo que estaría en los capítulos 8, 19, que es incluso también una perícopa mesiánica, y en el medio lo que suele llamarse el memorial de Isaías, ¿no? Capítulos 6, 7 y 8, o también el libro del Emmanuel. Bueno, nosotros nos vamos a fijar en la primera de estas 3 escenas. ¿Ven? Escena 1, capítulo 6, relato en primera persona. Escena 2, capítulo 7, relato en tercera persona. Escena 3, capítulo 8, relato en primera persona. Bueno, vamos a fijarnos en el capítulo 6. Todo esto lo hago para que nos situemos bien en el libro y vamos entonces a la estructura de este capítulo 6, versículos 1 al 13, en donde tendríamos nosotros pintada una escena, es todo el capítulo, ¿no? Son 13 versículos, una escena que podríamos llamar vocación, relato de vocación, relato de misión, relato de teofanía. Bueno, los biblistas tienen un montón de maneras de explicar el género literario, la forma literaria de este capítulo. Interesante entonces que en los versículos 1 al 5 tenemos la visión del rey Yahvé. Ahí predomina el registro visual, ¿no? El año de la muerte del rey Osías, yo vi. Y efectivamente se hace una descripción de lo que el profeta ve. Eso justifica el título principal del libro, que es Visión de Isaías, ¿no es cierto? En los versículos 6 al 7, en cambio,
dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que tenía, tomó con las tenazas de sobre el altar y tocó mi boca diciendo, como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y en la purificación del profeta haría como una suerte de transición entre la visión primero y la misión después, ¿no? Ahora viene la misión, capítulo 6, versículos 8 al 13, si quieren, 8 al 11, 8 al 13, en la que hay un encargo que le hace el Señor a Isaías, ¿no? Ahí predomina el registro auditivo, dice, percibí una voz, ¿no? 6.1 decía, vi al Señor, en 6.8 dice, percibí la voz del Señor, ¿no? Uno el ver, en el otro el oír, dos formas forman el contenido de la experiencia profética, ¿no? Que tiene que ver con su visión y con su audición. Entonces, según esta estructura, vamos ahora a los primeros versículos, vamos a centrarnos en la visión del rey Yahvé, para ver por qué, si se justifica este título general del libro que es visión. Los versículos 1 al 2 dice, el año de la muerte del rey Osías, yo vi a mi Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus orlas llenaban el templo. Fíjense que es muy interesante porque dice que vi a mi Señor, el término en hebreo es Adonai. Adonai se puede interpretar como un título honorífico, ¿no es cierto? Como uno dice, qué sé yo, mi lord, ¿no es cierto? Monsieur, que empieza siendo mi señor también, ¿no es cierto? Monseñor. Además que uno ya, cuando usa el título, ya se olvida del pronombre posesivo, ¿no? Mi señor, monseñor, o monsieur, my lord, ¿no? Ya queda como una especie de título. Pero ojo, porque la carga semántica del pronombre posesivo, mi, puede que vuelva a salir a flote en este texto, y eso es lo que yo creo. Por eso me parece que hay que traducir mi Señor. ¿Por qué? Porque se trata de la muerte, el año de la muerte del rey Osías. Entonces, el hecho de que Isaías experimente su vocación profética justo el año de la muerte del rey Osías puede ser importante para considerar. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los reinados más largos y populares que ha tenido en la monarquía de Judá. Un rey cuyo reinado duró mucho tiempo, fue muy bien acogido, un gobierno muy aceptado por la gente, y de pronto se muere. Cuando se muere un rey y hay que poner otro, ese suele ser un momento de crisis muy fuerte, porque es todo lo que sucede para sustituir al rey anterior por uno nuevo, es decir, lo que sucede en la sucesión de los reyes es bien problemático. Es el momento en el que muchos aprovechan para hacer sus intrigas y para trepar y acomodarse o hacerse con el poder. Es un momento crítico. Sobre todo es preocupante para quienes, y bueno, para aquellos que han estado acomodados en el gobierno anterior, ¿verdad? Cuando se muere un rey, los que han formado parte de su corte dicen, ¿y ahora qué pasará conmigo? ¿No? ¿Cómo estaré? Entonces, se mueve un poco el piso, porque no saben si el rey que va a venir los va a dejar en su lugar o van a tener que levantar sus bártulos y marcharse, ¿no es cierto? De irse a otro lado. Entonces, para la corte es siempre un momento problemático. Y bueno, efectivamente aquí se dice que dice el profeta que el año de la muerte del rey Osías yo vi a mi Señor. Fíjense que esta va a ser una experiencia tan fuerte, porque él ha sido, probablemente por lo que aparece en todo el contexto, un miembro de la corte. Este profeta no es como Amós, no es como Oseas, que eran campesinos y del interior, digamos, sino que este era un hombre de la capital. Y no solo de la capital, de Jerusalén, sino además miembro del staff. Era probablemente miembro de las escuelas sapienciales o de los funcionarios de la Cancillería, por la formación que tenían. Fíjense un dato: el libro de Isaías es uno de los libros bíblicos que contiene más palabras raras, ¿no? Esas que suelen llamarse hapaxlegómenas, palabras que aparecen una sola vez en la Biblia. Eso habla del lenguaje, podríamos llamarle rebuscado, es decir, no usa palabras muy comunes, sino que usa palabras medio rebuscadas. Eso es típico digamos, de la gente que forma parte de la corte, de la escuela sapiencial, ¿verdad?
paréntesis. Entonces, la interpretación interesante de este texto es el año de la muerte de aquel que había sido mi Señor toda la vida, de aquel a quien yo había servido durante todo mi ministerio hasta ahora, para cuyo servicio me vine formando desde chico. El año de la muerte de quien fue mi Señor, el rey Osías, yo vi a quien es mi verdadero Señor. Se muere el rey Osías. Y yo vi a mi Señor. ¿Y cómo lo pinta al Señor, al Dios? Dice, sentado en un trono excelso y elevado. Y sus orlas llenaban el templo. Es decir, los bordes de su manto bastaban para llenar el templo donde me encontraba. Fíjense que, ¿cómo pinta entonces, con qué rasgos ve él a Dios? Pregunto yo, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo aparece pintado Dios si está sentado en un trono excelso y elevado? ¿Quiénes se sientan en los tronos? Rey. Como un rey. Como un rey. Más que un rey que parece. Eso, un rey, pero no cualquier rey, ¿verdad? Sino que, dice, el trono era excelso y elevado, tanto que el borde de su manto ya bastaba para llenar el palacio. El templo y palacio es la misma palabra en hebreo, ¿verdad? Es decir, que enorme. supera infinitamente la capacidad del palacio. Un rey, como un rey pero supremo. no cualquier rey. Pero interesante el contraste, claro, el contraste enorme que hay entre el rey muerto y el rey a quien él ve, mi Señor. Bueno, podemos dar un pasito más, vamos a volver sobre esto para comprenderlo entero. Dice que unos serafines estaban encima unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían el rostro, con otro par se cubrían los pies y con el otro par volaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, 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 Adonai Tsebaot, la plenitud de toda la tierra es su gloria. Temblaron los quicios de las puertas por la voz de los que gritaban y la casa se fue llenando de humo. Fíjense que aquí aparecen estos serafines. Serafines, nosotros enseguida en la teología cristiana y eso los pintamos como ángeles dentro de la jerarquía angélica y eso, pero el serafín es un ser mitológico en el Medio Oriente Antiguo, vamos a ver alguna ilustración, es un ser de fuego, ¿no? Saraf significa arder, un ser de fuego, ¿no? Que era pintado como una especie de cobra alada, ¿no? Cobra, con todo venenosa, serpiente venenosísima, pero además alada, es decir, que se puede mover con una rapidez increíble, ¿no? Estos seres mitológicos normalmente tenían una función protectora, ahuyentaban a los que se querían acercar, protegían a quien rodeaban. Y cuantos más alas tenían, más poderosos eran, ¿no? Este tenía 6 alas, 3 pares de alas. Pero lo curioso es que aquí no están en la función de defender a la persona que está en el medio, en este caso Adonai Tsebaot, sino que ellos mismos tienen necesidad de defenderse de la presencia de Adonai Tsebaot. Dice, se cubrían el rostro, no lo podían ni mirar. Es decir, que ya ve, Adonai Tsebaot no tiene necesidad de ser defendido, sino que ellos lo rodean y están en función, en todo caso, de dejar clara lo especial que es este Dios. 3 veces especial, 3 veces santo, ¿no? Santo, 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 Adonai Tsebaot. Y después, bueno, en la segunda parte, en el versículo 4, vemos cuáles son los efectos de esta presencia de Dios en el templo, ¿no? Dice que temblaron los quicios de las puertas y, por la voz de los que gritaban, y la casa se fue llenando de humo, ¿no? Fíjense que aparece un temblor, una voz en hebreo es la misma palabra de trueno, ¿no? Voz, truenos y humo, ¿no? Fíjense que son rasgos característicos de la presencia divina, por ejemplo en el Sinaí, ¿no es cierto? Los truenos, el temblor y el humo, ¿no? Entonces una teofanía, una aparición de Dios. Y finalmente el efecto que produce en el profeta, ¿no? En las traducciones habituales dice, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio del pueblo de labios impuros y he visto con mis propios ojos al rey Adonai Tsebaot. Fíjense que aquí, ay de mí que he estado, el verbo perdido, es un verbo que es callado, ¿no? También es callar, ¿no es cierto? Estar callado.
Ay de mí que he estado callado, siendo yo un hombre de labios impuros y viviendo entre gente de labios impuros, mis ojos han visto al rey Adonai Tsebaot. ¿Por qué tradujo como callado? Porque precisamente el contexto aconseja leer, digamos, al profeta, miembro de una corte, que estaba acostumbrado a decirle al rey lo que el rey esperaba escuchar, porque no va a morder la mano del que le da de comer, ¿verdad? Si vive, es empleado de la corte, normalmente va a decirle al rey lo que el rey quiere escuchar, ¿no es cierto? Entonces no ha dicho lo que tenía que decir. Su pecado está en los labios, es gente de labios impuros, igual que el resto de la corte, que es gente que tiene los labios impuros, ¿verdad? Y por eso su purificación, en el mismo capítulo, en el versículo 7, su purificación empieza precisamente por los labios, ¿no? Le tocan los labios y los purifican. Y dice, en mis ojos han visto al rey Adonai Tsebaot. Fíjense que termina el versículo 5 como ha empezado, ¿no? Ver, y lo mismo que el versículo 1. Noten cómo en las tres partes hay una manera de mencionar a Dios. Aquí le llama Adonai, la primera parte. En la segunda le llama Adonai Tsebaot, es decir, el Señor Todopoderoso, Señor de los ejércitos, el Todopoderoso. Y en la tercera, el Rey Adonai Tsebaot. Aquí aparece realmente explícito lo que aparecía implícito en la imagen, como lo pintaba sentado en un trono excelso y elevado. Aquí dice directamente, se trata del Rey. Esta experiencia habría que ver un poquito quizás con imágenes qué significa, ¿no? Fíjense que a los reyes se los representa sentados en tronos formados por querubines. Querubín es otra figura mitológica. Aquí tenemos una pieza encontrada en Megiddo, en las excavaciones de Megiddo. Esto es una pieza de marfil que se remonta al 1200 a.C., de artesanía fenicia. Representa a un rey, fíjense el trono y el cetro, ¿no? Y el trono está formado justamente por unos seres que tienen cuerpo de león, alas de águila y rostro humano. Esos son los querubines, ¿no? Y con sus alas forman el asiento del rey. Fíjense cómo tienen allí incluso el escabel de los pies, donde asienta los pies el rey. Así se lo representa a Dios. Ese sería como el trono de querubines, según el modelo como ellos se representaban a los reyes. Si ustedes ven el modo de imaginar a Dios en el templo de Jerusalén, era la imagen de un Dios sentado en un trono, como un rey sentado en un trono en su palacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto? Incluso el nombre que se repite en muchos de los textos bíblicos es Yahvé Tsebaot Yoshev Kerubim, es Adonai, Todopoderoso, que se sienta, que reina sentado en un trono de querubines, ¿no? Yoshev a Kerubim. El templo tendríamos, perdón, otra, para que entendamos las figuras, ¿no? Noten, aquí estamos con los querubines en este texto y ahora con los serafines. Los serafines, ¿no es cierto? Estas son la representación de los serafines. La cobra con las alas, ¿no? Cobras y las alas. Aquí también tienen las cobras aladas, ¿no? Son imágenes de origen, simbolismo de origen egipcio, ¿no? Bien estudiado por ahí por Otmar Kiel, que estudió todos los sellos y bulas que se encontraron y las fue clasificando para entender lo que él dice, la gramática de las imágenes, ¿no? Así que, cómo se pueden descifrar las imágenes. Y este sería el templo, para que veamos cómo lo imagina. Las tres partes del templo aparecen descritas en el texto de Isaías. Fíjense, vamos a volver sobre el texto. Dice, yo vi al Señor en un trono. Aquí estamos en la parte más interior del templo, que es el Santo de los Santos, o el Devir. Ahí está el trono. Aquí se habla del, aquí mismo, el templo, es decir, el aula del templo, sería la segunda parte. Y después se dice que aquí temblaron los quicios de las puertas y los quicios de las bases de donde se asientan las puertas, las piernas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se dice aquí? Los pilares de las puertas, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos la representación de un Y templo de después también tipo lo llama fenicio. casa.
claro, casa, ¿no es cierto? Entonces, esta parte se llama Devir, sería el Santo de los Santos, ¿no? Esta entera es el aula o el palacio, Ejal, que significa templo, el aula más grande, y después lo que se llama el atrio del templo o el ulam. Si ustedes leen el capítulo 8 del libro de los Reyes, en la descripción del templo de Jerusalén se describen las tres partes, podríamos decir tres partes concéntricas del templo, ¿no? La parte más exterior, el atrio del templo, la parte central y más grande, que es el aula del templo, y la parte más interior, que es el Santo de los Santos. Aquí hay una línea recta que permite ver hacia el fondo, ¿no? El templo estaba orientado hacia el este, de manera tal que en un momento del año, en un momento determinado, el sol podía penetrar por la puerta y alumbrar el trono, sentarse, por decirlo así, en el trono que estaba en el fondo. Visto en corte, esta sería la forma del templo, y esta sería una reconstrucción así ya isométrica del templo de Jerusalén, como podría haber sido en la época, tal como se describe en la Biblia, ¿no? Bueno, fíjense que esta descripción de la visión de Dios en un trono que aparece en Isaías, aparece central realmente, como aquí Isaías pasa de ser un servidor del rey terrenal, Osías, a ser el servidor, el siervo de un rey, del rey del cielo, de Adonai, ¿no? Fíjense que Adón significa señor, Eved significa siervo, ¿no? Siervo es una palabra relativa, no es una palabra, ser servidor o ser siervo no tiene necesariamente la connotación de esclavo, porque uno puede, depende de quién seas siervo, ¿no? Depende de la calidad del Señor, ¿no? Porque siervo o minister, ¿no es cierto?, es también la palabra que se aplica al ministro, ¿no es cierto? Entonces, si el siervo es siervo del rey, es un Eved Melech, se trata de un ministro. No se trata de un esclavo doméstico, sino de un ministro. Digo esto porque cuando Isaías pasa de ser siervo, de ser servidor, ser cortesano del rey terrenal, a ser servidor del rey Yahvé, se convierte entonces en embajador o en ministro, nada menos que del Señor de los ejércitos, el Rey Todopoderoso. Esta visión aparece también en esta visión del trono, digamos, parece también característica de los profetas. Fíjense, si ustedes van al primer libro de los Reyes, capítulo 22, tienen ustedes aquella famosa escena de los reyes de Judá y de Israel que están por enfrentarse con un rey vecino para hacer la guerra, y le consultan, y entonces el rey de Judá dice, bueno, pero no tenés otro hombre de Dios a quien consultar. Sí, dice, queda todavía otro profeta, pero siempre me predice desgracia, dice, no lo quiero, no lo soporto, lo odio, dice. No, dice, yo no voy a ir a la guerra si no lo consultamos. Le consultan, y ahí aparece también la visión de Miqueas. Me interesa solo esto, ¿no? Dijo Miqueas, escucha la palabra de Adonai. He visto a Adonai sentado en un trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a derecha e izquierda. Preguntó Adonai, ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y el uno dice una cosa y otro. Es decir, la imagen es la sala del trono, la sala del consejo divino, rodeado entonces el rey divino, rodeado de su corte, que deciden los asuntos del Estado, por decirlo así. Bueno, esta misma imagen se proyecta al cielo, ¿verdad? Y así como aparece Miqueas ahí, testigo de estas decisiones divinas o de estos diálogos de la corte, así aparece también aquí Isaías en el capítulo 6, escuchando eso. Dice capítulo 6, versículo 8, percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Isaías mira a derecha, mira a izquierda, no hay nadie más, y dice, bueno, Señor, envíame a mí, ¿no? Aquí estoy, envíame a mí. Entonces el Señor le responde, ve y dile a ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Entonces el profeta se ve a sí mismo como alguien que ha tenido acceso al consejo divino, y a partir de esa experiencia se ve capacitado para transmitir una palabra que no es suya, es la palabra de Dios. Lo mismo pasa en los textos de Jeremías, ¿no? Jeremías 23 también está ahí
Acuérdense que se va a enfrentar con los profetas falsos y los profetas verdaderos. Dice, no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan, o se están embaucando, cuentan sus propias fantasías, no cosa que venga de la boca de Adonai. Ellos dicen a los que me desprecian, Adonai dice, tendréis paz, y a todo el que camina en la terquedad de corazón no sucederá nada malo. Porque ¿quién asistió al consejo de Yahvé y vio y oyó su palabra? ¿Quién escuchó su palabra y la ha oído? Fíjense entonces, la concepción que está en el fondo es, el profeta puede ser profeta porque ha asistido al consejo divino y ha oído la palabra de Dios. Por eso se convierte en su interlocutor. Vamos aquí ahora aquí dejamos de compartir y volvemos para la parte final, volvemos a fijarnos en el texto, en los textos bíblicos que mencionan esta cuestión. Si ustedes van a ver en el libro de Isaías mismo, por ejemplo, en el capítulo 36, porque lo relacionamos entonces con esta misma cuestión, capítulo 36 aparece una embajada del rey de Asiria que viene a amenazarlo al rey de Judá, a Ezequías. Lo viene a querer envolver en una alianza, a obligarlo a aceptar una alianza con él, ¿no? Entonces, fíjense cómo dice: el año 14 del rey Ezequías atacó Sennacherib, rey de Asiria, todas las ciudades fortificadas de Judá, se apoderó de ellas, etc. Pero a lo que voy es que en el versículo 4 dice: el copero mayor, que es un funcionario, un alto funcionario de la corte del rey de Asiria, el copero mayor les dijo: comunicad esto a Ezequías, así habla el gran rey, el rey de Asiria. Así habla el gran rey, el rey de Asiria. Introduce el mensaje con esta fórmula. Así habla el gran rey, el rey de Asiria, la fórmula del mensajero. Fíjense cómo los profetas comienzan siempre su mensaje, es decir, un oráculo, se abre siempre con una fórmula de mensajero muy parecida a esta, ¿no? Así habla Adonai, así ha dicho el Señor. De manera tal que aquí en el texto aparece como una competencia entre, tal como nos lo presenta el libro, ¿no es cierto? Presenta como si el rey de Asiria, el rey Sennacherib, se presentase como una especie de competidor de Adonai, un competidor de Dios, ¿no? Y lo que está en juego en el texto, en la narración, es quién es el gran rey, el soberano, el emperador, el de Asiria. ¿Quién es el gran rey? El rey soberano a quien Israel debe obedecer, a quien el rey de Judá le debe obediencia. ¿Quién es el verdadero mensajero de ese verdadero soberano? Entonces aquí aparece el copero mayor, mensajero del rey de Asiria. Pero en el relato del capítulo 36 y 37 se muestra que el verdadero soberano de Israel no es el rey de Asiria, sino Adonai, y que el verdadero mensajero es Isaías, el profeta. Los profetas entonces aparecen en la Biblia como mensajeros del gran rey. La figura del profeta remite inmediatamente a la figura de Yahvé como rey, de Adonai como rey. Y esto tiene que ver mucho con la teología deuteronomista, ese era el último punto al que quería llegar, que marca mucho toda la composición de los libros bíblicos. Según esa teología deuteronomista, hay una relación entre Adonai y su pueblo Israel, y esa relación la concibe los teólogos deuteronomistas como una alianza, como en forma de pacto, ¿no? Así como los grandes reyes, emperadores del Antiguo Oriente se vinculaban con los pequeños reyes con un tratado de vasallaje, así el rey de Israel, el verdadero rey de Israel, el rey divino, el Dios rey que es Yahvé, se vincula con su pueblo mediante esa alianza bajo la forma del pacto. Los profetas, en ese sentido, entonces, los profetas aparecen como los pastores suscitados carismáticamente por Dios para cuidar al pueblo de la alianza. Si la alianza es concebida como un pacto, es decir, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, la consecuencia principal de ese pacto es: no tendrás otros dioses junto a mí. Entonces, la fidelidad a esa alianza hacía esperar bendición, infidelidad
hacía esperar maldiciones. Ese pacto implicaba también una serie de estipulaciones éticas y litúrgicas que impregnaban la vida entera de los israelitas. Era una especie de un auténtico proyecto social. Toda la vida del pueblo de Israel estaba marcada por esta alianza. Fíjense que entonces esa categoría jurídica de vinculación ha purificado la religión y la conducta moral de Israel. ¿Qué pasaba cuando un vasallo no cumplía su parte del trato? El soberano reunía, en el caso del Medio Oriente antiguo, ¿no? Cuando el rey de Asiria, por ejemplo, y el rey de Israel del norte. El Israel del norte, el rey se rebela, ¿no es cierto? No cumple la parte del pacto. Entonces el soberano reúne al consejo de su reino y envía un mensajero al rey vasallo para recordarle el pacto. Tenía que preguntarle si iba a guardar la alianza y tenía que pedirle que presentara garantías de que iba a ser así. Si esa gestión de buenos oficios no tenía efecto, entonces enviaba una segunda embajada con un mensaje de un tono más duro, que podía incluir ya amenazas, ¿no? Mira, que en el pacto yo te había dicho que si no cumplías te iban a caerse estas maldiciones. Bueno, entonces incluía también las amenazas que estaban estipuladas en el pacto. A esto le seguía después un ultimátum, o sea, la última oportunidad, y finalmente venía la declaración de guerra. Fíjense, este mismo esquema se aplicaba a la religión propuesta por la teología deuteronomista. Según eso, los reyes debían velar para que el pueblo guardase las estipulaciones de la alianza, especialmente la del orden social. Los sacerdotes debían asegurar que esta instrucción fuera conocida por todo el pueblo. Tenían la función de enseñar Torá, que se leyese esta Torá regularmente, que se explicase adecuadamente. En cambio, los profetas no entran en este esquema institucional. Son directamente suscitados por Dios, por decir así, para defender sus derechos, para defender los derechos de Dios, digamos, la parte de Dios, como si fuera el procurador nombrado por Dios para representarlo en un juicio, en un proceso judicial. Y para eso Dios le hace experimentar al profeta el dolor que él experimenta por la infidelidad del pueblo. Es lo que aparece, por ejemplo, en el relato de Oseas. Por eso, la comunicación que tiene el profeta a veces asume formas tomadas del ámbito judicial, como son, por ejemplo, la querella, ¿no? La convocatoria, el recuerdo del contrato, la acusación de incumplimiento, la constancia de las advertencias que se le ha dirigido y finalmente el veredicto de culpabilidad y la sentencia condenatoria, ¿no? Termino entonces con este ejemplo del capítulo 6 del libro de Miqueas, en el que se puede ilustrar esta forma, ¿no? Dice: escuchad lo que dice Adonai, levántate, llama a juicio a los montes y que las colinas escuchen su voz. Fíjense cómo llama como testigos, digamos, como juez, digamos, a los montes. Escuchad, montes, el juicio de Adonai, prestad oídos, cimientos de la tierra, pues Adonai entabla juicio con su pueblo, se querella contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué del país de Egipto, te rescaté de la esclavitud. Mandé delante de ti a Moisés, a Aarón y María. Pueblo mío, recuerda lo que maquinaba Balac, el rey de Moab, y lo que contestó Balaam, hijo de Beor, desde Sitín a Gilgal, para que comprendas la justicia de Adonai. Es decir, recuerda aquí Adonai que él ha cumplido su parte del contrato, ¿no? ¿Y por qué Israel no ha cumplido lo suyo? En el versículo 6 hay como una especie de respuesta primera del pueblo que dice: bueno, a ver, ¿con qué lo vamos a contentar a este Dios? Dice: ¿con qué me presentaré ante Adonai? Me inclinaré ante el Dios de lo alto, me presentaré con holocaustos, con terneros añojos. Aceptará Adonai miles de carneros, miríadas de trigo, ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado. Es decir, ¿con qué ofrenda lo voy a contentar a Dios? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de ofrenda está exigiendo? Pero ahora viene la respuesta de Dios: ya se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que Adonai quiere de ti. 2 puntos. Tan solo respetar el derecho, amar la lealtad y proceder humildemente con tu Dios. Es decir, cumplir la alianza. Eso es lo que yo te pido. No una liturgia vacía de contenido, sino el que cumplas la alianza. Entonces sí, podrás venir a celebrar tu culto y tu liturgia siempre y cuando cumplas tu parte de la alianza, ¿no? El reclamo judicial de Dios, que supone una relación personal, una relación libre, una relación entre personas, ¿no? No
no es simplemente una religiosidad obligada, la religiosidad natural, sino la religión que implica un compromiso y una decisión libre de las personas. En ese contexto se entiende la figura canónica del profeta como aquel que vela por la fidelidad del pueblo a la alianza, como aquel que le recuerda al pueblo la necesidad de cumplirla e incluso le trae de parte de Dios las amenazas que la alianza estipulaba en el caso del incumplimiento de ese contrato. Entonces el profeta aparece como alguien que tiene una cercanía enorme con Dios, con ese Dios que se presenta como rey y que por eso mismo se hace portador de su mensaje, embajador de buenos oficios, digamos, de parte de Dios, hasta incluso en el caso del incumplimiento y de la contumacia del pueblo, se convierte en un anunciador de las desgracias que vienen como consecuencia de la estupidez y del enceguecimiento del pueblo, ¿no? Bueno, yo hasta aquí. Se pueden decir muchas cosas, pero me parecía que podía ser interesante para digamos, despertar la discusión o la curiosidad respecto de esta forma de entender los profetas que tienen los libros bíblicos, tal como nos lo presentan los textos de los libros proféticos e incluso de los que llamamos nosotros libros históricos, ¿no? Bueno, Qué bien, preguntas, Jorge. dudas. La verdad que hacer una síntesis, te agradezco mucho porque hacer una síntesis de los profetas desde Isaías y algunos textos más, bueno, increíble cómo, cómo nos pudimos acercar a todo eso. La verdad que excelente, gracias, Jorge. Si alguien ahora quiere, como decía Jorge recién, disparar alguna pregunta como para plantearnos algo o para cuestionarnos algo o para aclarar algo que nos dijo Jorge, bueno, bienvenido sea. Directamente se desmutea y después de la pregunta se vuelve a mutear, así no escuchamos esos ruidos ambientes que nos silencian justamente. Entonces, ¿Qué es en sí el profetismo? Bueno, depende de a dónde se plantee la pregunta, ¿no es cierto? Como si la planteamos, como decíamos, en el ámbito bíblico, que ese ha sido mi propósito, hablamos entonces de esta capacidad de ver las cosas desde la óptica de Dios, ¿no es cierto? Ver cómo las ve Dios, desde el proyecto de Dios, desde el plan de Dios. Por eso la figura esta de tener acceso al consejo divino, donde se deciden las cuestiones del reino de Dios, por decirlo así, ¿no? Esa es la figura con la que quiere presentar. Entonces, el profetismo sería esa capacidad de ver las cosas desde la óptica de Dios, ¿no es cierto? Leer la historia desde la clave, desde esa clave. En este rol, ¿no? que describías de los profetas de ser como los procuradores de Dios, los cuidadores de la alianza, hay una forma de tipificar, digamos, cuál es la característica o en qué está más basado el perfil o la forma de esta construcción en los distintos profetas. ¿Hay algo, algún tinte, algo que los caracterice más a unos que otros, digamos, una misión más específica en algunos? Bueno, sí, porque depende de la situación en la que el pueblo de Dios se encuentra, ¿no? Eso es lo interesante de el profeta, no es un teólogo dogmático, digamos, ¿no es cierto?, que establezca verdades así atemporales y absolutas e independientes, sino que es alguien que está como el vigía oteando el horizonte de la historia e interpretando lo que está sucediendo a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Si hay una, qué sé yo, si hay una catástrofe, una sequía y de eso, entonces el profeta interpreta ese momento histórico e invita al pueblo a una determinada actitud frente a esa situación, volver a la alianza, volver a la fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, aparecen, una cosa es la predicación de un Isaías en un momento determinado, como este texto que acabamos de ver, ¿no es cierto?, o de Miqueas. Isaías y Miqueas es una escritura de Isaías. Y otra cosa es ya en un momento súper crítico, el momento final del reino de Judá, como es el momento de actuación de Jeremías, ¿no?
en el que ya no parece haber mucha alternativa, ¿no? Y otra cosa distinta es digamos, la profecía que tenemos en los capítulos 40 y siguientes de Isaías, en las que ya la catástrofe ha sobrevenido efectivamente, y ahora hay que remontar eso, ¿no? Y le va a costar, igualmente le va a costar convencer al pueblo porque está tan cargado de la culpa que no le cuesta aceptar la posibilidad de una salvación, ¿verdad? Entonces tendrá que remontar esa situación y convencerlo al pueblo de que el Señor ya ha perdonado su culpa, que ya ha pasado lo que tenía que pasar, ya han pagado el precio que tenían que pagar, ¿no? Entonces cada profeta, según la situación en la que el pueblo se encuentra respecto de Dios, tiene un tinte particular su profecía, claro, efectivamente. Una consulta. Quiero preguntar que los profetas siempre caían en éxtasis. Cuando Claro. A ver, en los libros, sobre todo en los libros de Samuel y Reyes, sobre todo Samuel, se habla también de otras formas de profetismo y aparecen también estos profetas extáticos, digamos así, que vienen estas comunidades proféticas, ¿no es cierto?, lideradas por Samuel, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que Saúl va a buscar las burras de su padre que se han perdido y él encuentra a Samuel? Después en determinado momento también va a consultarlo y cae también en éxtasis, ¿no es cierto? Pero esa es una forma de ejercer el profetismo propia de estos grupos. Sin embargo, en los profetas que aparecen como figuras detrás de los grandes libros proféticos, aparecen otras formas de profetismo, ¿no? Incluso tan sencillas como esta, que me impacta, por ejemplo, la de Jeremías, ¿no es cierto? Como en ese primer capítulo aparece como tan sencilla la experiencia profética, ¿no es cierto? Fíjense cómo empieza. Dice, ¿qué ves? ¿Dónde está? Capítulo 1 de Jeremías, versículos siguiente, ¿por dónde es? Ahí está, 11. Dice, así me llegó la palabra del Señor, dice, ¿no? ¿Qué estás viendo, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro que está floreciendo. Y añadió el Señor, bien has visto, pues así soy yo, vigilo mi palabra para que se cumpla, ¿no? Y enseguida otra vez, ¿qué estás viendo? Y responde, veo una olla hirviendo que se vuelca de norte al sur. Y entonces es que desde el norte se iniciará un desastre. Casi como que, y después aparece incluso en el capítulo 18, en el taller del alfarero, y dice que, y entonces es como si viendo una cosa natural y sencilla de la vida, se le prende la lamparita, ¿no es cierto? Y ve las cosas de otra manera, ¿no? Ahí no aparece ni un éxtasis, ni un arrobamiento místico, sino simplemente un cambio de óptica, ¿no? Que, es decir, viendo una cosa tan sencilla como es el florecimiento de una rama de almendro, él capta un sentido que va más allá de lo meramente botánico, digamos, ¿cierto? Y es capaz de interpretar lo que está sucediendo. Es como que esa inspiración profética sería como lo que decimos nosotros, se le prende la lamparita, digamos. Sí, sí, hay una inspiración, pero en una situación como muy normal, ¿no es cierto? Entonces habría que pensar si necesariamente tiene que haber un estado alterado de la conciencia para percibir la palabra de Dios, o simplemente puede suceder en un momento completamente normal y natural, ¿no? Entonces, Una hay variedad consulta. de experiencias, ¿sí? Cuando abordamos los libros proféticos, ¿no? Abordamos los 4 profetas mayores, que en este caso estuvimos viendo el caso de Isaías. El tema de los profetas menores, ¿no? El caso de Amós, Oseas, ¿no? Y los 12. ¿Hay una recomendación de lectura que tenga que ver con esto? O sea, ya sea en la forma canónica o en la forma histórica. O sea, en cualquier Biblia está en una forma canónica. Biblias como la de Jerusalén, en su aparato crítico, en su parte de presentación o prólogo que tiene, está presentado de una forma histórica. ¿Qué forma por ahí recomendás vos, Jorge, para abordar estos libros? Porque de repente hoy, agarrando solamente el Isaías, veíamos el caso de los reyes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo el Nuevo Testamento siempre lo leo de una forma histórica, más que canónica. Arranco por ahí por la Carta de Santiago, bueno, pero esas son formas de lectura que yo voy abordando cuando quiero abordar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en su totalidad, ¿no? Mira, yo te diría, yo intento combinar
ambas formas, ¿no? En el programa de mi curso de profetas sigo el orden histórico. Entonces, profeta del siglo VIII, profeta del séptimo, etcétera, Claro. etcétera. Pero cuando voy al libro como tal, intento buscar en el libro las señales de lectura que el redactor me ha puesto para leer el libro en su conjunto. Y después establecer conexiones entre unos y otros, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, hay una tendencia en el mundo de la exégesis a considerar el libro de los 12, ¿no? Los 12 profetas, y ver cómo se relacionan. Aunque curiosamente el libro de los 12 también tiene un cierto orden cronológico, ¿no? Porque Oseas, siglo VIII, y termina con Malaquías, siglo, ya en la época helenística, ¿no? Entonces hay un cierto orden histórico. También en Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no es cierto? También hay un cierto orden histórico, incluso en el ordenamiento canónico. Así que creo yo que hay que combinar las dos cosas, ¿no? Porque verlo solo desde el punto de vista canónico, es tal como están, sin tener la perspectiva histórica, los achata, los aplana demasiado a los profetas, y no tener, entender la palabra profética sin el trasfondo histórico es medio difícil, ¿no? Porque están hablando siempre desde un contexto. Desde un contexto, pero mucho más, pero el mensaje va mucho más allá del contexto, estamos de acuerdo, pero desde el contexto, ¿no? Excelente. Eso es lo que intento yo opinar. Muy bien, si alguien más tiene algún otro disparador, otra pregunta, Sí, acá tengo una pregunta. Sí, Osvaldo. Tengo una pregunta al padre. En la cita de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, hay una parte donde se dice esto de que si lo que el profeta decide en nombre del Señor no se cumple y queda sin efecto, quiere decir que el Señor no ha dicho esa palabra. El profeta ha hablado temerariamente y no le tendrás miedo. Cuando es dentro de las características del profeta, digamos, cuando se reciben, digamos, determinadas, por así decirlo, iluminaciones o inspiraciones del Señor, que después, posteriormente, se cumplen, ¿cómo se toma eso como una característica en cuanto a lo que es el ministerio de la profecía o como una inspiración divina nada más? Termino de entender bien cómo sería la pregunta, ¿sí? Que en relación muchas veces siempre discernimos cuando algo viene, digamos, de Dios, si una persona habla en nombre de Dios, si eso viene de Dios o no viene de Dios, si es de la propia persona. Si una persona recibe una inspiración de parte de Dios, o tiene una visión o algo, y eso después se termina cumpliendo, eso puede ser tomado como una característica, por así decirlo, profética, si eso se cumple, algo que recibe un sentir, una iluminación. Claro, bueno, ese es el criterio que te da el libro del Deuteronomio y el que aparece reflejado también, por ejemplo, en el capítulo 27 y 28 de Jeremías, cuando tiene el enfrentamiento Jeremías con Hananías, con el otro profeta, ¿no? Y efectivamente, antes de comprobar que no se va a cumplir lo de Hananías, se comprueba que sí se cumple la profecía de Jeremías que le profetiza la muerte, ¿no? Al otro profeta, y efectivamente se muere. Entonces el hecho de que se muera Hananías es como una garantía de que las demás cosas que ha profetizado Jeremías también se van a cumplir. Pero bueno, eso en cuanto, si nosotros consideramos la profecía solo como anuncio del futuro, el vaticinio del futuro, ¿no? Pero en realidad no es la parte esencial del profetismo, la de predecir el futuro, sino la de interpretar el presente. Como el futuro es consecuencia del presente, entonces de algún modo siempre es profecía, es vaticinio o anticipo, porque uno dice, mira, estás caminando por la cornisa, y seguís caminando por la cornisa, te vas a caer. Entonces, efectivamente el otro se cae. Y bueno, es una profecía, de decir, él ha visto el futuro, bueno, ha visto lo tonto que significa el caminar por la cornisa en el presente. Y entonces la consecuencia efectivamente es aquella, ¿verdad? Entonces, pero lo esencial es la interpretación veraz, verdadera, del presente y de la orientación que ese presente tiene. ¿A dónde vamos a ir a parar si seguimos por este mismo rumbo? Claro, Entonces, claro, por eso le preguntaba eso, padre, porque
uno en la carta de Corintios, por ejemplo, cuando nos habla de la profecía, habla de 3 palabras: que edifica, que exhorta y que consuela. Entonces, Claro. como haciendo un paralelismo, uno para ver de que tampoco el profetismo no lo encasillamos en una estructura, como usted bien nos explicó, y que puede ser que tenga un condimento de que si Dios en su soberana voluntad a alguien le muestra algo del futuro que después se cumple para ayudar a la comunidad, pero que después también tiene esto de saber consolar, aconsejar al pueblo, dar una palabra de restauración, de aliento, digamos. Claro. Sí, sí, ¿a dónde te lleva? Esa es la idea. La confirmación sería esa, es decir, ¿a qué te lleva esta? Es decir, ¿qué efectos produce en la comunidad? Esta palabra de este señor que dice que ha tenido una inspiración, ¿qué efecto produce en la comunidad a la que le ha dirigido esa palabra? Si hay confusión, miedo, enfrentamiento, discordia, señal de que no viene. Entonces, ahí es el cumplimiento, lo podés ver en ese sentido también, no en un futuro lejano, sino a veces en el efecto inmediato que esa palabra produce en quienes la reciben, ¿no? También es un Claro, los criterio. frutos. Ahí está. ¿Te Gracias, puedo padre. hacer una pregunta? Posiblemente sea muy básica, no sé, pero actualmente no existen los profetas. Quizás sea porque Dios ya se reveló con Jesús y después ya no hubo más, no sé. Bueno, a ver, depende también cómo entendamos. Es decir, si uno dice, si uno cree que el profeta es alguien que anuncia a Jesucristo nomás, y como Jesucristo ya ha venido, entonces no habría profetismo en ese sentido. Pero si uno entiende por profetismo la interpretación creyente de la historia, bueno, el profetismo es una función de todo bautizado, ¿no es cierto? Entonces todos deberíamos tener una función profética y la iglesia tiene una función profética ineludible también, ¿no es cierto? La palabra profética que anuncia el proyecto de Dios y que denuncia lo que se opone a ese proyecto, tiene una vigencia permanente, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay profetas. Y lo que pasa es que no tiene por qué ser una palabra grandilocuente, qué sé yo, extraña, rara, sino que a veces tiene que ver con esta interpretación, este juicio histórico. A veces estas cosas que Monseñor Angelelli sería un profeta, o el obispo Romero sería un profeta. Claro, y muchos otros, ¿no es cierto?, que también hacen oír su voz interpretando una coyuntura desde la óptica de Dios, ¿no? Desde el proyecto de Dios. Y todos nosotros estamos llamados a ese ejercicio de profetismo. Lo que pasa es que exige esa profunda intimidad con Dios, que es la que describen los libros que tienen los profetas como Adonai, ¿no? Es decir, que no es, como dice Jeremías, no lo que se me viene a mí a la cabeza o mis sueños y mi fantasía, sino lo que efectivamente Dios me ha hecho oír o ver, ¿no? Para acompañar, Muchas gracias. para acompañar un poquito esto que dicen y quitar algunas ansiedades en la estructura que tenemos de estas clases o charlas o participaciones, la semana que viene Santiago nos dará una visualización más o menos de Jesús como profeta, y justamente Jesús no es el que anuncia que va a venir Jesús, sino que Jesús es quien va a hablar de Dios, que es lo que nos decía Jorge recién. Y Gabriel Mestre nos va a hablar de la comunidad profética y la iglesia como comunidad profética. Así que me parece que en el recorrido que vamos a ir haciendo, Jorge nos da todo un marco interesantísimo y después vamos a ir siguiendo este tema hasta llegar a nosotros como comunidad profética, ¿verdad? Así que, bueno, Muchas gracias. estamos casi sobre la hora, me parece a mí, ¿no? Si alguien tiene algún planteo más, alguna preguntita más, la podemos plantear ahora. ¿Estamos bien? Bueno, y si no, por lo menos ustedes hacen alguna devolución de qué, digamos, qué les parece, digamos, cómo los deja a ustedes esta presentación, es decir, qué efecto ustedes concebir al profeta de esta manera, es decir, qué sentimientos, qué emociones o qué reacciones despiertan en ustedes este rato compartido, es decir, cómo los deja esta charla a ustedes, qué efecto tienen. Acá quería decir. Sí. Me interesa mucho saber
qué efecto tiene una presentación de este tipo en lo que, Claro. que A participa. mí me deja con gusto a poco. Está bien. Bueno, pero tendremos oportunidad, creo, de seguir ahondando, ¿no es cierto? Como Así decimos es. siempre en este espacio, que deje gusto a poco es el objetivo principal. Porque quiere decir que, claro, porque quiere decir que entonces nos ha generado preguntas, nos ha generado inquietudes, como dijo al principio de todo Jorge, que estas cosas generan inquietudes, ¿no? Y poder inquietarnos con esto. Y bueno, si después Jorge nos manda la presentación esta, yo la puedo distribuir. Y también, Jorge, solemos hacer algún artículo o libro en PDF así introductorio que nos pueda ayudar, que nos puedas recomendar o mandar, nosotros lo distribuimos. Algún pequeño artículo y algún libro que sea así accesible para todos nosotros en la lectura y en castellano, ¿no? Para que sea más. Perfecto. Les voy a mandar un artículo de Lofink sobre los profetas hoy. ¿Existen hoy profetas? Ah, Tipo hermoso. viejo. Ah, hermoso. qué- Lofink es hermoso. Perfecto. ¿Ves? Ahí entonces, Qué bárbaro, esas- qué esas- hermoso, muchas eso que nos gracias. inquieta de gusto a poco, Mm. a nosotros tiene que llevar como a investigar un poco, a leer, a sentarnos y como decimos bueno. siempre, que hay dos órganos muy importantes en esto, que es la cabeza y el culo. Porque hay que sentarse Y para todos. poder leer y poder estudiar. Entonces, eso generará que el corazón también se inquiete. El tercer órgano necesario para todo esto. Entonces, Muchas corazón, gracias. cerebro y culo, fundamental para profundizar todo esto. ¿Cómo lo distribuís? Por mail seguro, ¿no? Sí, por el grupo en el cual nosotros estamos inscriptos, yo voy a distribuir estos aportes que nos da Jorge a partir de hoy. ¿Por mail los mandás? Por el ¿Por grupo mail? donde estamos en Pero un... está en el... Fíjense siempre en el correo no En el deseado. grupo. ¿Y mujeres profetas? Opa, con eso terminamos y terminamos. Sí, eso sería otra interesantísima investigación, la de las profetisas, ¿eh? Hulda. Perdón, yo en el chat puse Miriam, Débora, la esposa de Isaías, una tal Hulda de Jerusalén y Noadía, de la época de Nehemías. Sí, hay muchas. No tienen mucho marketing, digamos, no son muy... Es cierto. Es lo que hay, va. Sin Hulda no habría habido reforma deuteronómica, por ejemplo, ¿no? Ella es la que juzga sobre ese tema, así que miren la clave. Bueno, muy bien. Yo les agradezco la invitación y espero que de algo haya servido. Ya les Sí, mandaré por supuesto. Hermoso, muy lindo. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Estuvo muy bueno, Jorge. padre. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias, José. Gracias. Nos vemos el martes. Chao, hasta el martes que viene. Muchas gracias.